Agradecer, gracias a el Instituto Azteca de México, Capacitaciones Levens y especialmente Samedi. Bienvenida, doctora María Belén. Es un gusto poder contar con usted. Estamos listos, dispuestos y sobre todo muy con toda la disposición de poder aprender de usted. Sea bienvenida, muy buenas tardes o buenas noches para los que nos ven desde los diferentes países en sus usos horarios. Hoy compartiremos el tema patología benigna de mama. Bienvenida, doctora. Buenas noches con todos, un gusto poderles acompañar el día de hoy. Me confirmo, por favor, si es que ya se ve la presentación. Justamente le solicitamos, doctora, activar audio en este momento. Creo que nos ayude, por favor, para poder escucharle. Doctora, si puede hablar, por favor, para poder escucharle de igual manera nosotros poder medir el nivel de audio para nuestro público. Ya, un minuto. Si nos va a ir activando el audio, doctora, para poder proseguir. Escuchamos, doctora. Ya, ok, buenas noches con todos, un gusto poderles acompañar esta noche. El día de hoy vamos a tomar un tema bastante interesante que es la patología maligna de mama relacionada con el estilo de vida que nosotros manejamos, ¿no? Sabemos que hay muchos factores que en realidad todo lo que es cáncer es eh, bien implícito muchos factores, no solo genéticos, sino también ambientales, del estilo de vida. Hay factores de riesgo que nosotros no podemos modificar, como la edad, como el sexo. El hecho de que ya seamos mujeres, ya tenemos un factor de riesgo importante para el desarrollo. El influjo hormonal, tanto estrógenos como progesterona, juegan un papel importante tanto en aumento de la incidencia como en disminución en puntos determinados de la fertilidad de la mujer. Entonces, son situaciones sumamente interesantes. La parte de los oncogenes, de la expresión, de cómo influye el medio ambiente, la calidad del estilo de vida, la parte del ejercicio, todo esto lo vamos a tomar de manera importante en algunos puntos y vamos a revisar esto, ¿no? Me confirma, por favor, si ya se ve la presentación. Efectivamente, doctora. Vemos su presentación para que lo ponga en pantalla completa nada más y pues podemos continuar. Okay. Ahí, tal vez. Sí, doctora, muchas gracias. Pues, le escuchamos. Perfecto. Ok, entonces el cáncer de mama sabemos que constituye a nivel mundial la segunda neoplasia maligna con mayor incidencia en el mundo, ¿sí? Aproximadamente 2 millones de nuevos casos son diagnosticados cada año, de ahí su importancia y de ahí la importancia de este tema. El número de mujeres fallecidas cada año en todo el mundo aproximadamente se sitúa por encima de los 630.000 casos, ¿sí? Entonces, en el Ecuador, desde donde le estamos hablando ahorita, la incidencia de cáncer de mama, según estadísticas del 2018, aproximadamente se detectaron 28.058 casos nuevos de cáncer. De estos 165, todas las variedades se presentaban por cada 100.000 mujeres, ¿no? 150 casos por cada 100.000 hombres. En este caso, los cánceres más comunes según la incidencia en la parte de las mujeres, que es lo que nos interesa en este momento, es el cáncer de mama como los principales, aproximadamente 2.787, es decir, el 18.2% de todos los cánceres corresponde al cáncer de mama. Luego le siguen el carcinoma de cuello uterino, el de tiroides también importante, igual en la parte de la mujer, en este género también, el cáncer de estómago y el colorectal, ¿no? Según datos nuestros del MSP, hasta junio del 2018 se realizaron atenciones de 1.287 nuevos casos con diagnósticos de cáncer de mama, de las cuales 1.254 correspondían a mujeres y representando el 97.6%, de ahí es la importancia en este género, ¿no? Dentro de los registros que nosotros tenemos, ¿sí? Dentro de las atenciones brindadas por año, observamos que a partir de la... Me permiten solo coger el puntero nada más. Ok. Que se dan por cada año aproximadamente entre 7.000 diagnósticos, 9.000 diagnósticos a medida que se va dando la mayor cobertura de atención, mayor accesibilidad a los recursos en cuanto a salud.
nosotros vemos un incremento en el 2016, no tanto de la incidencia como tal, sino más bien del diagnóstico en sí, porque se establecieron algunas políticas de salud encaminadas a la detección oportuna. Entonces nos permitió determinar un poco mayor, un número mayor de casos. En el 2018 esto bajó. Según datos del INE, nosotros tenemos el cáncer de mama como una de las principales causas de muerte en mujeres. En las mujeres corresponde al número de lista dentro de las principales causas de mortalidad, en el número 11 de la lista de causas generales. De las 3.430 defunciones que se reportaron entre el 2012 y el 2017, aproximadamente el 99.3 murieron por esta enfermedad. El 99.3 de los cánceres que fueron por esta patología. En el año 2017 se registraron 670 defunciones de cáncer de mama y en mujeres y 3 en hombres, y que corresponde a una tasa de mortalidad de 3.99. De ahí que también la tasa de mortalidad es un poco incrementada dependiendo de ciertos factores de riesgo, que es lo que ya vamos a valorar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del el estilo de vida? De qué es lo que ingerimos, de cuánto ejercicio nosotros hacemos, de qué otras noxas externas nosotros tenemos como punto principal dentro de todo esto, ¿no? Entonces, sabemos que, como todos los procesos neoplásicos, en realidad el cáncer de mama se produce por mutaciones genéticas de los oncogenes, que básicamente son genes implicados en la diferenciación y crecimiento de las células. Son genes dominantes, ¿sí? Y que tan solo precisan una alteración o una supresión de uno de los alelos para generar problemas, ¿no es cierto? Y también de los genes supresores, que son genes que previenen el crecimiento incontrolado de las células, que en cambio son recesivos y que se precisa de la alteración de ambos alelos, ¿no? Que ambos estén mutados. En cuanto a la práctica clínica, nosotros vemos que dos pacientes con la misma mutación genética no van a desarrollar de la misma manera ni en la misma edad si el proceso neoplásico. ¿Y eso por qué se debe? Se debe principalmente a esta epigenética, ¿ya? Si nosotros hablamos de que el genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas y que se incluye en la secuencia completa del ADN, el epigenoma, en cambio, se refiere al conjunto de elementos que regulan esta expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN, ¿sí? Entonces, los cambios epigenéticos no son estáticos, en realidad sufren modificaciones a lo largo de la vida, y de ahí que modificar ciertos factores de riesgo nos puede ayudar a disminuir el factor de expresión de algunos tipos de cánceres, no solo del de mama, pero en este caso es importante algunas consideraciones. Así, las principales características de las modificaciones genéticas es la reversibilidad de los factores que tenemos implícitos, ¿no? El epigenoma, que es el conjunto de todos estos elementos epigenéticos, puede ser influenciado por cambios en el estilo de vida, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan estos cambios o cómo es que influencia el estilo de vida a estos cambios de epigenéticos? A través de los siguientes mecanismos, básicamente por la metilación del ADN, por modificaciones de la cromatina y por alteraciones de este microARN que podemos tener. Entonces, en cuanto a la metilación del ADN, nosotros tenemos que un grupo metilo se va a unir a la citosina del ADN actuando como señales de reconocimiento de ciertas enzimas que van a actuar sobre esta expresión genética. Hay genes que no actúan inhibiendo el cáncer porque están en cambio metilados, y hay otros que sí nos aportan este apoyo, ¿sí? La modificación de la cromatina en cuanto al ADN sabemos que está enrollado alrededor de las proteínas histonas, ¿sí? Que podrán sufrir cambios bioquímicos afectando el grado de comparación o de compactación, perdón, del ADN y de la accesibilidad a la activación de esta actividad enzimática, y es lo que nos va a ayudar, y es de aquí de donde vamos a partir en cuanto a la modificación por ello de la cromatina. En cambio, con el microARN sabemos que hay pequeñas partículas del ARN ribonucleico que no son codificantes, ¿sí? Son biomarcadores más bien circulantes potenciales en el cáncer de mama inicial, y estos van a regular aproximadamente el 30% de los genes en el genoma humano. Al unirse las secuencias complementarias nos van a dar esta expresión, ¿sí? Y nos van a apoyar en esta parte igual de las modificaciones. Entonces, si nosotros hablamos con una paciente que tiene factores de riesgo genéticos,
que tiene factores de riesgo no modificables, como por ejemplo la edad, el sexo, la raza, ¿sí? Podemos también hablar de que podemos tener estos cambios en el estilo de vida y mejorar o disminuir la expresión o la posibilidad de expresión de este tipo de cáncer. Entonces, en cuanto a la ingesta global, hubo un estudio que se hizo, un metaanálisis grande, randomizado, en donde, que se llamó Women's Health Initiative. Se hizo básicamente mujeres posmenopáusicas y se les dio el seguimiento de 8.1 años. Entonces, de aquí sacaron algunas conclusiones importantes en este estudio, o en este global de estudios realmente, ¿sí? Determinaron que esta ingesta global de frutas y verduras no se asociaba con un menor riesgo de cáncer de mama en general, ¿sí? Sino que este estudio randomizado determinó que una alta ingesta de betacarotenos y vitamina C sí disminuía el riesgo en mujeres posmenopáusicas que estaban tomando hormonas, por ejemplo, ¿sí? La dieta baja en grasa no tuvo una reducción específica en el cáncer de mama, ¿sí? No fue determinante, pero en los metaanálisis y en los estudios publicados desde 1982 hasta 1997, se vio que existe un moderado efecto protector del alto consumo de verduras y micronutrientes principalmente. La dieta mediterránea han visto que protege también contra el cáncer de mama, y esta dieta básicamente consiste en, o se caracteriza por tener un papel destacado las frutas, las verduras, del aceite de oliva, siendo una dieta rica en grasas monoinsaturadas y baja en grasas saturadas, lo que determina que los tejidos sean menos susceptibles al daño oxidativo. Entonces, de ahí es que se asocia también la parte de la ingesta de betacarotenos y principalmente a la vitamina C como para reducción de este daño oxidativo, ¿no? La ingesta en la adolescencia, tanto de fibra, de proteínas y grasas vegetales, como nueces o frutos secos, se asocia también con una reducción del riesgo, ¿sí? Si nosotros vemos o valoramos que esta dieta mediterránea también consiste un poco de carne, lo que referían es que si nosotros tenemos más de 5 ingestas de carne roja a la semana en la edad adulta temprana, esto se asociaba con un incremento del riesgo relativo de 1.22, tanto en la pre como en la posmenopausia, en comparación con las mujeres que tenían una ingesta más bien de carne de aves, de corral, de pescados, de legumbres y de frutos secos, ¿sí? Entonces, la parte de la ingesta de carne también es un factor importante, ¿no? Hay que moderar también en ese sentido, y hay que sugerirle a la paciente que sí lo podamos modificar. Estas son cuestiones que en realidad implican solo un poco de conocimiento de la paciente, de que van a ayudarle, van a aportarle mucho, y eh, podemos darle un mejor pronóstico a esta paciente, ¿no? Sabemos que el consumo de alcohol es importante en la producción, en la generación de algunos tipos de cánceres, por el daño que se genera. En este caso, el consumo de alcohol sí es un factor de riesgo relativo, aumenta entre 1.32 aproximadamente y 1.46, ¿sí? Si es que la ingesta es de aproximadamente 45 más gramos al día, ¿ya? En cuanto a las concentraciones, ¿por qué lo afecta? Porque tenemos concentraciones circulantes tanto de andrógenos como de estrógenos, en donde toma una vía de especial relevancia en este cáncer de mama, porque se asocia con un aumento del riesgo de las lesiones malignas en sí, ¿no? Si nosotros comparamos mujeres bebedoras de alcohol con no bebedoras, el riesgo relativo es este que les mencionaba de aquí, de 1.32, ¿sí? 1.22 y 1.46, si es que la ingesta ya en cambio es mayor y es más regular, ¿no? Recientemente se ha demostrado que el consumo de alcohol aumenta el riesgo incluso en dosis bajas. Entonces, de ahí su importancia. Eh, Hay una cuestión interesante en cuanto al vino tinto y el riesgo que implica frente al vino blanco. También hay una diferenciación. El vino tinto se asocia con altos niveles de testosterona libre y niveles bajos de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y altos en cambio niveles de LH versus el vino blanco en las mujeres posmenopáusicas en sí, desde donde se hizo este estudio, ¿no? El tabaco, sabemos que aumenta el riesgo en las mujeres que empezaron a fumar en edades tempranas. Igual es un factor oncogénico que se toma en cuenta en algunos cánceres, ¿no? Y en este también tiene su papel importante.
o cuando han iniciado en edades tempranas o que fumaron durante muchos años, ¿sí? Con un aumento de aproximadamente 9% en las desfumadoras y de un 16% en las que son todavía fumadoras actuales. Entonces, no se ha encontrado relación, y se lo mencionaban aquí, entre el consumo del té verde y la presencia o el mayor incidencia de cáncer de mama, ¿sí? O menor incidencia. Lo que sí han visto que, por ejemplo, el consumo de 200 unidades internacionales al día de vitamina D y una exposición moderada al sol elevaba la 25 hidroxivitamina D, y esto se asociaba con una reducción del 50% de la incidencia. Entonces, este también es un factor importante, son factores que sí podemos invitarle a la paciente para que pueda iniciar, si es que nosotros consideramos que tiene mayores factores de riesgo u otras situaciones que nosotros tomemos en cuenta para sugerirle a la paciente que puede iniciar también. Aparte que no solo nos va a ayudar en este sentido, sino también en el calcio. Sabemos que las mujeres posmenopáusicas la, la resorción va a aumentar, entonces también tenemos, y les vamos a dar suplementos de calcio y todo el asunto, entonces nos va a ayudar también la asociación con la vitamina D y nos ayuda también en lo del cáncer. Estudios observacionales han visto una asociación entre los niveles bajos de en suero de esta 25 hidroxivitamina D, ¿sí? Y el aumento del riesgo de cáncer de mama y enfermedades tanto cardiovasculares también. Entonces ahí también hacían un hincapié en que se ha visto un factor protector cardiovascular también con la ingesta de la vitamina D, entonces genera, aparte del, no saben si es implícito o es directo el apoyo que nos da para la reducción del cáncer de mama en sí, sino más bien para la reducción de riesgo cardiovascular, que también nos puede influir más bien en la sobrevida de la paciente con cáncer, ¿sí? Pero ven que ha habido inclusive reducción de mortalidad, que es lo importante. Entonces, por eso es que veían que también nos apoyaban importantemente en la parte cardiovascular. Entonces, la asociación entre la exposición al sol y la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama también se ha estudiado, y va también aunado a lo que nosotros ya habíamos hablado de la vitamina D, ¿sí? Se ha visto que es mucho mejor en las pacientes que tienen una cierta moderada exposición al sol, ¿sí? Y la sobrevida es mucho mejor. El ácido oleico previene también la expresión de este HER2, entonces también nos va a ayudar, ¿sí? Esto en cuanto a dieta, entonces en realidad son cuestiones que sí se pueden modificar. En cuanto a la actividad física, hay diversos estudios en donde las mujeres que practican deporte tienen una menor prevalencia de cáncer de mama. Hay un metaanálisis en donde en el 76% de los estudios que revisaron se vio una asociación protectora entre lo que era una alta actividad física y la incidencia de cáncer de mama, ¿sí? Entonces también es importante esta modificación del estilo de vida que se puede sugerir a la paciente, y ya vamos a ver que inclusive no se necesita tampoco tener una alta actividad física como tal, sino ya con iniciar poco a poco, y lo que sugieren, por ejemplo, los deportólogos, cada 15 días ir subiendo, o cada 30 días, dependiendo del índice de masa corporal, inclusive para evitar daño articular, ir subiendo la cantidad de tiempo que uno da haciendo ejercicio. Entonces nos ayuda mucho, no solo en esta parte, sino en muchas otras cuestiones, que también la parte del peso y la modificación del peso en la posmenopausia es sumamente importante en la mujer, aparte de ser una cuestión estética, de autoestima, también nos va a ayudar a ser un factor protector en muchas cosas, también en la parte cardiovascular, que también tenemos problemas, ¿sí? Una alta actividad física acorta la duración de la fase lútea, por ende los niveles de progesterona van a mejorar, ¿sí? Puede aumentar también el número de los ciclos anovulatorios, lo que reduce el riesgo de cáncer de mama. Por ahí el asunto de la actividad física y su factor protector, ¿sí? También en mujeres posmenopáusicas nosotros podemos ver que hasta un 25% las mujeres que son físicamente activas frente a las que eran menos activas físicamente tenían cierto factor protector igual. Durante y después del tratamiento del cáncer de mama, también el ejercicio físico es altamente recomendado, ¿sí? Nos ayuda con una mejor calidad de vida, con un mejor desarrollo, un mejor pronóstico. Entonces, igual es sumamente sugerido, ¿sí? Porque va a bajar también estos niveles de esta globulina fijadora de las hormonas sexuales, y por eso es que nos aporta este dato, ¿no?
Lo que sugieren y que se ha visto un mayor logro en cuanto a este factor protector es solo con una caminata en retrasa 5 horas a la semana aproximadamente. Entonces, en realidad se ve que no es que necesitan estar, qué sé yo, 2 3 horas o diarias en ejercicios extenuantes y cosas así. Si es que nuestro paciente no lo puede hacer, hay que tomarlo muy en cuenta. Hay personas que tampoco han hecho ejercicio durante mucho tiempo y no es adecuado tampoco que lo inicien de manera brusca. Entonces, por ahí va la sugerencia también de que vayan haciéndolo paulatinamente y vayan ganando un poco de, vayan haciéndolo durante más tiempo a medida que va pasando. Ya cada 15 días puede ser, cada mes puede ser, dependiendo cómo tengamos nosotros a la predisposición de la paciente, cómo nosotros logremos llegar a la paciente para que se adapte a lo que nosotros le estamos diciendo y a lo que le estamos sugiriendo, porque en realidad esto está basado en estudios en donde nosotros tenemos una base lógica de sugerencias, ¿sí? Estos artículos y estos datos que les estoy presentando fue tomado de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, de una actualización, un protocolo del 2019. Sí, entonces es sumamente importante y los datos son actualizados también. Vemos que el índice de masa corporal también va a jugar un papel importante, como ya lo habíamos visto anteriormente. En muchos tipos de cánceres, el índice de masa corporal también es un factor inclusive pronóstico y de calidad de vida posterior, ¿no? El mejorar este índice de masa corporal, el hecho de que no tengamos obesidad, que no tengamos sobrepeso, va a mejorar mucho inclusive la calidad de vida. Y va también ahí que las mujeres obesas premenopáusicas sí tienen menos riesgo, porque se va a asociar también a los factores anovulatorios, ¿no? Normalmente vamos a tener este factor protector tal vez de la anovulación en la premenopausia, pero así como nosotros tenemos un cierto factor protector a nivel de cáncer de mama, tenemos un factor importante en la generación, en cambio, de cáncer de endometrio. Ustedes saben que el estradiol, la conversión periférica de estradiol, nos va a aumentar la cantidad o nos va a engrosar mucho más el endometrio cuando nosotros estemos en esa fase y va eso a la larga o al pasar del tiempo va a darnos mayor riesgo de que tengamos cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces es un punto importante a tomar en cuenta y eso también hay que decirles a los pacientes. Ahora, después en la posmenopausia, esta obesidad o este índice de masa corporal elevado ya juega un papel importante porque ya tienen un riesgo mayor de 1.5 veces. Entonces ahí es el punto clave también en la parte de la posmenopausia, ¿no? Debido a que los niveles de estrógeno en las mujeres posmenopáusicas van a ser un 50-100% superiores en las mujeres obesas por esta conversión periférica del estradiol. Entonces ahí lo que antes era un factor protector, ahorita ya nos está dando un factor de riesgo más bien y podemos tener igual el riesgo de cáncer de endometrio por teniendo o evidenciándose como un sangrado posmenopáusico por ahí, ¿sí? Entonces nos va a llevar a hacer biopsias, ver si es que hay atipia, no hay atipia, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente sugerido que nos modifiquen esta parte del índice de masa corporal, ¿sí? El incremento de 10 kilos o más en la menopausia tiene un riesgo relativo de 1.18 frente a las mujeres que mantienen su peso o que tienen un peso normal. Entonces, el factor pronóstico también es importante. Mientras más índice de masa corporal, menos pronóstico, eh, menos favorecedor va a ser el pronóstico que nosotros tengamos en una paciente y su supervivencia obviamente global va a ser mucho menor. Entonces ahí es donde nosotros debemos que orientarle a la paciente, a la paciente que tiene factores de riesgo, etcétera, etcétera, para que podamos mejorar esta parte, ¿no? En cuanto a la fertilidad y el riesgo que nosotros presentamos, se sabe que el riesgo de cáncer de mama va a disminuir con el embarazo porque es este factor anovulatorio, excepto, y es cuando tienen esta mutación a los genes BRCA2, ¿no es cierto? En donde el riesgo obviamente va a aumentar porque está sumado el influjo hormonal que nosotros tenemos, tanto de estrógenos como de progestágenos, va a hacer que se manifiesten y que puedan progresar rápidamente, ¿no? Que puedan ser rápidamente progresivos y obviamente ya este embarazo en sí no es un factor protector. Se habían visto casos, por ejemplo, en atenciones primarias o en pacientes que porque a veces influye también
la familia, la vecina, la amiga, que Edward tenía una bolita, una masita en el seno, y él sabe que me dijo que si yo me embarazo y doy de lactar, esa bolita o esa masita se me va a ir en la lactancia, por ejemplo. Entonces sí escucha bastante ese tipo de cosas. Y es lastimoso porque a veces son cánceres que probablemente pudieron tener un mejor pronóstico si se diagnosticaban a tiempo, pero como la paciente ahorita se embarazó, como la paciente está con este flujo hormonal alto, entonces realmente el pronóstico se deteriora. Nosotros hemos encontrado ya cánceres de mama en estadio 4, ya con metástasis de esternón, a pulmones, ¿sí? Y es realmente penoso con embarazos de 20, 22 semanas, que ni siquiera el feto es todavía viable. Entonces, ya obviamente se necesita iniciar quimio rápidamente y cuestiones de estas. Entonces, es realmente duro, una realidad bastante dura ver este tipo de pacientes que tienen 2, 3 niños anteriores y ahorita justo se embarazaron porque la vecina le dijo que esta masita se podía perder. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que explicarles a las pacientes, porque siempre tenemos el conocido, el vecino, a él le funcionó y cosas así. En la medicina uno ya conoce ese tipo de situaciones y es lo que debemos tratar de orientarle a la paciente, ¿no? Que no es real y que en muchas de las ocasiones esto que dice el folclore o todo lo que dice la gente en sí no es realmente orientado, no tiene una base, ¿no? Y más bien lo que podemos generar es un problema sumamente grave. Sabemos que igual por esta parte de la ovulación el número de embarazos es importante, el hecho de que si dio de lactar o no dio de lactar, porque mantiene más tiempo esta ovulación va a ser importante también. Y en esto sí hay que valorar si la edad del primer embarazo a término también genera una maduración del tejido mamario y si es que es temprano, entonces va a generar esta maduración mucho más temprano que la mujer que jamás se embarazó o que la mujer que se embarazó tardíamente. Entonces esta falta de maduración del tejido, ¿sí? De este paso que teníamos que faltaba como que para que madure el tejido no se dio. Entonces ahí sí es un factor importante la edad temprana del primer embarazo, obviamente orientándoles a las pacientes de cuándo hacerlo y cuándo es la edad apropiada también, de acuerdo al entorno, de acuerdo a cómo ellos estén, ¿no? Pero sí tenemos un factor importante. Ya, las pacientes, bueno, ya habíamos hablado que este factor, este riesgo de cáncer es mayor, obviamente, cuando nosotros tenemos esta expresión a las mutaciones de los genes BRCA, ¿sí? Va a aumentar, ¿ya? Y eso es en cuanto a lo que quería expresarles del día de hoy, en cuanto a lo que eran estilo de vida, modificaciones del estilo de vida y la parte de cáncer de mama o mayor riesgo o menor riesgo de cáncer de mama. No sé si tengan algunas preguntas que puedan realizarlas, con mucho gusto les puedo orientar. Muy amable, estimada doctora, gracias por el tiempo que ha compartido con la información que ha sido de mucho valor para todos nuestros participantes en este momento. Pues de igual manera a todos quienes nos acompañan desde el canal de YouTube, desde capacitacioneslevens.com, al igual que desde el chat del Zoom. Por favor, nos dejan sus inquietudes para poder compartir con la doctora Belén Goyes, que estamos pues gustosos de poder tenerle en esta jornada de capacitación. Y como no, pues mientras tanto, doctora, igual agradecerle a nombre del Instituto Azteca de México, de Samedi y juntamente con Levens Capacitaciones, el tiempo que nos ha brindado, especialmente el material que nos ha preparado, que ha sido muy claro para que todos nosotros pues podamos seguir aprendiendo. Mientras tanto, pues igual revisamos en nuestro canal de YouTube a las personas que nos están acompañando, a los de capacitacioneslevens.com y en nuestro chat del Zoom a preguntar, en este caso, pues las dudas que existan de parte de ustedes hacia en este caso, nuestra ponente. Querida doctora, pues agradecerle a la participación suya en este evento, pues mientras tanto nos puede dejar con un mensaje final a todo el público quienes nos acompañan. Saludos pues a los que nos han hecho llegar desde México, desde El Salvador, desde Colombia,
desde Perú. Lorena Calderón nos dice buenas noches, una buena participación, nos dice Lorena Calderón. De igual manera, pues en nuestra página de capacitacioneslevens.com, la sección de ginecología, nos dicen excelente ponencia, felicitaciones. Y como no, también a ustedes, pues saludos a Dallas, Texas, que se encuentran también con nosotros enlazados en este evento. Doctora, un último mensaje que usted quisiera hacernos llegar a todo el público de la marca Samedi, conjuntamente con Levens Capacitaciones, a todos los estudiantes, doctores, quienes están en esta sala. Le solicitamos en este momento el audio para que nos comparta, doctor. Ya, ahí me pueden escuchar. Se fue el Efectivamente, problema. doctor. No, básicamente la medicina es sumamente hermosa. Nosotros podemos influenciar de manera positiva en muchos de los pacientes que nosotros tenemos. Bueno, yo desde la parte de ginecología, si es que estamos hablando de medicina general, nosotros tenemos un amplio campo de donde podemos nosotros hacer muchas cosas positivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si nosotros podemos tal vez determinar estos factores de riesgo a tiempo, hablar con nuestro paciente, e influenciar de alguna manera en eso, vamos a lograr reducir y vamos a lograr influenciar de manera positiva en muchos pacientes, no solo en ella, probablemente ahí sí va lo de la vecina, lo de la amiga, ¿sabe qué? A mi amiga o mi vecina le dijeron que esto es bueno, entonces ahí sí, tal vez con una orientación, esto de la parte de la comunicación en la comunidad nos va a mejorar y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Como médicos, entonces tomen en cuenta estos datos, tomen en cuenta estas cosas que hablamos y para que ustedes puedan aplicarlo con sus pacientes. Obviamente muchas de esas cosas ustedes ya las conocían, pero siempre es importante como que retomar estas cosas con nuestros pacientes, principalmente explicarles claramente qué es lo que nos va a ayudar, qué no nos va a ayudar y para qué. El momento que la paciente entiende para qué es cuando mejor se adhiera al tratamiento. Entonces siempre hay que hablar con ellos, hay que expresarles todo lo que nosotros estamos de manera clara, sin términos médicos ni nada, pero sí expresarles para qué queremos o por qué queremos o por qué les estamos dando tal o cual sugerencia. Entonces eso nada más. Muchísimas gracias con todos y una buena noche. Gracias, doctora. Justamente sí, de pronto tenemos unos minutitos, nos acaban de dejar dos inquietudes, doctora, por favor. Perfecto, nos dice Lorena Calderón. ¿Hay algún factor de riesgo del cáncer de mama si hay antecedentes de cáncer de útero? Nos pregunta Lorena Calderón, doctora. De cáncer de útero no, pero de cáncer de ovario sí, porque se asocia con los genes, con la activación igual de estos genes BRCA, BRCA1 y BRCA2. Entonces el cáncer de colon, el cáncer de ovario y el cáncer de mama tienen cierta activación de estos oncogenes, entonces ahí la asociación sí es importante. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo con cánceres anteriores o con antecedentes familiares de cáncer, siempre es importante tomar en cuenta eso, ¿sí? A veces no se nos pasa por alto este cáncer de colon, por ejemplo, que tuvo la mamá o tuvo el abuelito, y eso también nos tiene que dar un llamado de alerta o un llamado de atención. Cuando nosotros tenemos un familiar de primera línea de consanguinidad que ha tenido cáncer de mama, hay que tomar en cuenta también que el screening nuestro de detección oportuna ya empieza 10 años antes de lo que le detectaron a mi familiar. Es decir, si a mi mamá le dio a los 55 años, perdón, a los 45, por ejemplo, mi screening debe empezar a los 35, ¿sí? Y bueno, ya hay estudios en donde nosotros ya vemos que cuando hay mamás densas, mamás jóvenes, obviamente con la mamografía no vamos a lograr nada, pero probablemente si es que hay factores de riesgo podemos incidir con la resonancia magnética. Entonces hay que considerar algunas cosas ahí, pero el screening siempre empieza 10 años antes de lo que le detectaron, por ejemplo, el cáncer de mama. En cuanto al cáncer de útero, no tanto, porque puede ser un cáncer de cervix, ¿no es cierto? Que más bien se va asociado a otro tipo de cosas como el papilomo, como el HPV, etcétera. Y el cáncer de endometrio, que bueno, ahí sí podemos tener algo de incidencia porque tal vez hay una obesidad y tuvo más riesgo de cáncer de endometrio por eso, y también tiene más riesgo de cáncer de mama, por ahí tal vez. Pero en sí, la expresión de los genes de los BRCA1 y BRCA2 más bien se da para el ovario y el de colon, principalmente. Muy amable, doctora. Catherine Purun Cajas nos dice, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿una paciente que no tenga antecedentes familiares de cáncer de mama igual podría presentar esta patología? Nos pregunta Catherine, doctora.
Sí, sí, claro. No necesariamente es solo genético. De hecho, hay algunos factores como los que vimos nosotros que claro que es más importante, ¿no? Obviamente si tengo yo un factor genético asociado, pero también la expresión de estos oncogenes no necesariamente se manifestó. Entonces puedo tenerlo y no haber tenido en la familia y yo ser la primera que va a debutar con esto. Entonces, por eso es que se da para todas las mujeres el screening entre, dependiendo de las sociedades, dependiendo de los consensos, desde los 40, 45, 50 años, en algunas sociedades ya le dicen a los 40, otros a los 45, otros a los 50, ¿sí? Del screening con mamografías, por ejemplo. Entonces, por eso es que se les hace a todas las mujeres en realidad, porque hay muchos factores, siempre en la parte de cáncer es como que multifactorial, no hay una determinación de solo por esto se genera, lastimosamente es así. Entonces, el momento que nosotros no tenemos una determinación específica de por qué se genera, podemos tenerlo también. Entonces, sí, sí hay que entrar en el factor de screening, que ya nos tocaría después, a los 45 años, a los 50 años, pero también es importante, por ejemplo, orientarles a las pacientes en la palpación de masas, en la detección de masas. Sabemos que por la sensibilidad táctil las pacientes pueden sentir masas de aproximadamente 2 centímetros ya en el seno. Entonces, las sociedades europeas ya no sugieren esta palpación o autopalpación, ¿no? De las mamas para determinación de bultos o de masas que se pueden presentar. Pero todavía en nuestras sociedades es importante, pienso yo, porque no todas las pacientes acceden a los servicios de salud y no todas quieren, porque también hay cierta vergüenza de acudir, cierto miedo de acudir, al menos al ginecólogo le tienen bastante miedo. Entonces, es importante también indicarles que por lo menos se hagan esta palpación, este autoexamen de mama, que también nos puede ayudar, por lo menos para detectar estas masas de 2 centímetros ya nos puede orientar. Entonces, sí, sí es importante inclusive indicarles de eso a los pacientes, que todas pueden presentar cáncer, que es importante que entren en este screening y que también es importante la autopalpación, ¿sí? La autoexploración de las mamas para ver si es que hay alguna situación que tengamos que intervenir nosotros como médicos o que le llame la atención a la paciente y que acuda prontamente a recibir su valoración. Muy amable doctora. Roxana Ramos nos dice excelente ponencia y Yadi Quespaz nos dice buenas noches. ¿Cuál es la edad idónea para el primer embarazo, doctora? La edad idónea para el primer embarazo entre los 25 hasta los 30 años es como que el pico de fertilidad, ¿sí? Entonces esa es la edad que se considera como mejor. Antes de esto hay cierto riesgo de malformaciones congénitas y obviamente más por la edad de mujeres adolescentes, ¿no? Y después de los 25 años ya sabemos que el riesgo se duplica de malformaciones congénitas y a partir de los 40 se triplica. Entonces, como que la edad óptima o la mejor edad es entre los 25 hasta los 30 años, como que igual es el pico de fertilidad que nosotros tenemos. Entonces, normalmente se considera en esa etapa. En cambio, en el varón, bueno, las malformaciones congénitas o una mayor incidencia se expresan a partir de los 42 años, entonces como que tienen un poco más de tiempo. Pero en la mujer normalmente es de 25 a 30 años. Muy amable doctora. De igual manera, pues, Elizabeth Mejo nos dice, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es, conozco a una persona a la cual de la mama le sale una secreción entre color verde y negro. Sin embargo, se le ha realizado estudios y su resultado es negativo al cáncer. Ha cursado así un largo tiempo de su vida, pero los resultados siguen igual. Entonces, ¿a qué podría hacer referencia ese líquido? Por favor y muchas gracias, nos dice Elisa. Normalmente eso se deben a ectasias ductales, que en realidad sí son formaciones benignas que podemos tener nosotros de ahí. Es como en uno de los ductos o de los conductos galactóforos, como que tiene un pólipo interno y ese es el que genera esa como mayor secreción. Se puede hacer un estudio citológico de eso cuando nosotros encontramos a nuestra paciente, en el momento que nosotros hacemos como que la expresión del pezón, si sale un líquido verdoso de inclusive puede tener un mal olor porque se quedan como que estancadas células que se degradan obviamente y puede tener un olorcito un poco molesto. Sí, puede también ser sudor, bacterias, que en realidad no es asociado al cáncer. Pero sí son formaciones
que tienen que tener cierto seguimiento. Si ya tiene una ectasia ductal, ya tenemos esta salida por el pezón, hay que entrar en este screening o cuidado, ¿no? No hay que descuidarse de eso tampoco, porque si bien es cierto, es una formación benigna o es considerada dentro de las patologías benignas de la mama, también podemos tener en cierto punto, si es que tenemos factores de riesgo, también una degeneración, entonces sí hay que cuidarnos de eso también. Y eso también nos va a determinar, por ejemplo, si es que hay retracciones en el pezón, si es que hay cambios de direccionalidad del pezón, por eso es que nosotros siempre que valoramos mama, tenemos que hacerlo de manera visual de todo el tórax, ¿no? Porque a veces la mujer es como que nos enseña el un lado del tórax, luego nos enseña el otro lado del tórax, y por pudor y todo el asunto, pero en realidad hay que explicarle por qué nosotros necesitamos ver las dos mamas al mismo tiempo, porque estamos valorando simetría, y es también eso de que las retracciones del pezón, el cambio de direccionalidad del pezón, si es que haya habido cirugías previas, que no haya cicatrices previas, por cirugías, entonces ya nos tiene que llamar realmente la atención. Entonces es una parte importante de la inspección, el momento que la paciente está sentada con el tórax recto y con las manos en medio de la cintura, igual en el momento que se inclina para ver estas retracciones. Pero si es que simplemente una ectasia ductal, no hay problema, simplemente seguimiento, es una formación benigna. Si es que molesta, lo que se podría hacer es un estudio de conductos, ¿sí? Para ver si es que hay alguna otra situación que nos llame la atención. Si es que hubiera algo más, dependiendo del BIRAT que nosotros tengamos o de la clasificación imagenológica que nosotros tengamos de la mamografía, se puede hacer inclusive un PAP, ¿sí? O una biopsia core, si es que ya es más llamativo o hay algún otro factor para estar seguros. Pero en realidad son formaciones benignas. Perfecto, doctora. Muchas gracias por aclarar todas nuestras inquietudes que hemos tenido en esta jornada y especialmente pues nuestros participantes están muy agradecidos con su participación y nos dice pues que claro que sí, Elisa Bermejo nos dice muchas gracias, excelente tarde y noche también a ustedes quienes nos acompañan desde México, a los que están con una hora atrás y también a los que están en nuestro mismo uso horario. Un saludo muy cordial, gracias doctora Belén por formar parte de este evento, de parte de todo el público del Instituto Azteca, al igual que la marca Samedi, by Levens. Le quedamos muy agradecidos, esperamos poder tenerla en próximas ocasiones a usted también y pues éxitos de igual manera en esta pandemia, en su vida profesional y en su vida personal, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Es así, queridos amigos, como damos ya por terminado esta jornada de capacitación, esta ponencia, ¿no? Nos preparamos ya para enlazarnos a las 19 horas con 50 minutos nuestra última ponencia. Pues mientras tanto, pues agradecerles a todos quienes fueron ya parte de esta familia de Samedi y, como no, también invitarles a los webinars. Cómo reacciona cada medicamento en cada paciente. O sea, todo está en fase de estudio. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Lo primero de lo que hablaron fue de la cloroquina. La cloroquina, recordemos que es un antipalúdico, es decir, se utilizaba en la mayoría de las especies de Plasmodium, que es el microorganismo causante del paludismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Para resumirlo en dos palabras, la cloroquina lo que hace es evitar la entrada a la célula del virus, ¿ok? A través de, pues, de aumentar su pH lisosomal en esas células inmunitarias eh, que presentan antígenos y interfiere en un proceso que se llama glicosilación del receptor celular, ¿ok? O sea, evita la entrada a la célula del virus. Y a esto se le llama aclaramiento viral en sangre y tejidos. Y por otra parte, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿ok? Inhibiendo la síntesis de prostaglandina, que es lo principal que ocurre para que un proceso inflamatorio se dé. Esto, bueno, no les había comentado, la FDA para los medicamentos tiene 5 clases o 5 categorías, ¿ok? Estas 5 categorías se identifican con letras del abecedario. Tenemos entonces la categoría A, la categoría B, la categoría C, D y X. En términos generales, para no adentrarnos tanto en esto, pero para que me entiendan a lo que me refiero cuando digo categoría, se supone, según la definición, que la categoría A es la más inocua para las pacientes embarazadas, es decir, las que van a los medicamentos, o sea, medicamentos que pertenecen a la categoría A son aquellos que van a causar el menor daño posible, o sea, son
son inofensivos para las pacientes embarazadas y son en los que nos basamos para tratarlas, ¿ok? Por las diferentes condiciones o patologías que tengan. La categoría B, digamos, cada una tiene una conceptualización diferente. Sin embargo, en términos generales, como digo, la categoría B puede usarse dependiendo del riesgo, o sea, tomando en cuenta el riesgo-beneficio, ¿ok? Y las categorías D, C, D y X definitivamente no se pueden usar estos medicamentos en las pacientes embarazadas, ¿ok? Entonces, la cloroquina, volviendo a la cloroquina, es un medicamento que pertenece a la categoría C, según la FDA. El próximo medicamento del cual se habló muchísimo fue la hidroxicloroquina. Este es un medicamento, un fármaco antirreumático, es decir, se utilizó para la artritis reumatoide, para aliviar el dolor y el edema, o sea, la inflamación a nivel de las articulaciones en este tipo de pacientes con esta enfermedad, ¿ok? Básicamente se utiliza o se utilizaba para algunas patologías autoinmunitarias, ¿ok? Su posible efecto-beneficio es que reduce la carga viral a partir del tercer día de tratamiento en combinación con la citromicina, que es otro medicamento que se usó de forma individual, pero ellos dos combinados, la hidroxicloroquina más la acitromicina, pues hizo una buena combinación, en particular la citromicina a dosis de 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los 4 días siguientes. A pesar de esto, pues es un medicamento que tiene un efecto cardiovascular importante, aumentando arritmias, ¿ok? Por lo cual, como repito, debemos individualizar los tratamientos ante esta patología, ya que si conocemos que el paciente es cardiópata, no deberíamos utilizar este medicamento, ¿ok? Entonces, este medicamento pertenece a la categoría C según la FDA. La citromicina, como habíamos dicho, bueno, es un antibiótico conocido perteneciente al grupo de los macrólidos, que según el grupo bacteriano al que afecte o al que ataque, va a tener una acción bactericida o una acción bacteriostática, ¿ok? O mata la bacteria o la neutraliza, digámoslo así, ¿ok? Entonces su uso ante el COVID-19 pues tiene que ver, tomarse en cuenta en base al riesgo de sobreinfección bacteriana en procesos neumónicos, ¿ok? Cuando hay sepsis asociada o resistencia bacteriana a lo que ya se viene usando, y pues hay que tomar en cuenta los efectos adversos de este medicamento, como son, por ejemplo, trastornos y dolor gastrointestinal, alteración reversible de la función hepática, ototoxicidad cuando se usa a altas dosis y cambios electrocardiográficos. La mayoría de estos medicamentos hemos visto que afectan, digamos, el sistema cardiovascular. Por lo tanto, en pacientes cardiópatas, pues no debería usarse o analizar el riesgo-beneficio a su utilización. Este pertenece a la categoría B según la FDA. Y por último, de este grupo de medicamentos del cual se habló inicialmente, tenemos los corticoides, en este caso sistémicos, a los que yo particularmente siempre he llamado los grandes antiinflamatorios, ¿ok? Son justamente medicamentos que tienen que ver con esta respuesta inflamatoria, ¿ok? Y pues los datos en pacientes con COVID-19 se limitan a un solo estudio retrospectivo, donde la administración de uno de ellos, como es la metilprednisolona en bolos de 250 miligramos, redujo el riesgo de muerte, ¿ok? No debe administrarse de forma rutinaria en pacientes asmáticos o con exacerbación crónica de enfermedad obstructiva pulmonar. ¿Ok? Entonces, como bien he venido diciendo, individualizar el tratamiento. No todos pueden recibir corticoides, no todos podrán recibir cloroquina, hidroxicloroquina o acitromicina. En condiciones obstétricas valga la redundancia, hay una condición particular en la que utilizamos de forma rutinaria los corticoides. Eh, este es el caso de las pacientes con amenaza de parto pretérmino antes de las 34 semanas, en las que usamos la betametasona para inducir la maduración pulmonar. ¿Ok? Esto lo que hace, digamos que la forma que tiene de actuar es que, digamos, acelera la producción de un líquido denominado surfactante pulmonar que está a nivel alveolar. En el embarazo se produce a partir de las 28 semanas, entonces
pues digamos que acelera un poquito este proceso para que, si es que hay una amenaza de parto pretérmino, bueno, y se entra en trabajo de parto pretérmino, pues no haya complicaciones o por lo menos se reduzca el riesgo de complicaciones en el recién nacido. Entonces, esto si lo usamos en la embarazada, fíjense que pertenece a la categoría B, C de la FDA, pero como bien he dicho, nuestra experiencia ha sido buena con las pacientes porque lo usamos de forma rutinaria en este particular. Y pues en el caso de que tenga COVID, independientemente se va a usar, ¿ok? Si es el caso de una amenaza de parto pretérmino. Hablemos un poquito de lo que es la tromboprofilaxis em, en el COVID y una paciente embarazada. Sabemos que el embarazo, la hemostasia materna, tiene que ver con un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? En el que va a haber éstasis vascular, cambios en lo que es el sistema de la coagulación y lesión vascular. Esto, pues sabemos que pertenece también a aquello que hemos hablado de los cambios fisiológicos durante el embarazo, es lo que ocurre. Y tomando en cuenta cambio fisiológico en el sistema de coagulación, pues tenemos que tomar en cuenta también que esto puede predisponer a la paciente a que haga una enfermedad grave, ¿ok? Entonces, en la revista de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, en marzo del 2020, ya un año, ya se hicieron las primeras publicaciones de trabajos en el que se habló de la importancia, o en el que se quiso señalar la importancia del uso de las heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas no ajustadas al peso del paciente en esos pacientes seriamente comprometidos con el síndrome de distrés respiratorio y COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, justamente hay una congestión respiratoria importante y una trombosis de lechos vasculares terminales a nivel pulmonar, ¿ok? Y es justamente esta Sociedad Internacional de Trombosis em, y Hemostasia, junto con su homóloga en España, o sea, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, los que tomaron en cuenta algunos parámetros de laboratorios importantes para tomar en cuenta el riesgo de aparición de eventos trombóticos. Estos son los siguientes: dímero D, el cual aumenta de 3 a 6 veces por encima de lo normal, incluso llegando a valores como los allí señalados de 100.000 nanogramos por ml. Hay un aumento en lo que es el tiempo de la protrombina, hay alteración de la interleuquina 6, en cuanto al recuento plaquetario vamos a encontrar una leve trombocitopenia, va a haber alteración de la PCR, de la ferritina, de lo que es el fibrinógeno y de algunos parámetros ventilatorios como por ejemplo el PAFI menor a 300 y una saturación de oxígeno menor a 93. Recordemos que el PAFI es digamos, un índice de oxigenación muy utilizado que tiene que ver con la relación que existe entre la presión de oxígeno y digamos, la fracción de inspiración de oxígeno. Sabemos que a menor PAFI, digamos que es peor el intercambio gaseoso, ¿ok? Y bueno, siempre la saturación de oxígeno que nos va es el parámetro más, digamos, más sencillo de valorar, pues para tomar en cuenta la afectación pulmonar que hay, ¿no? Entonces, todo esto de lo que hemos hablado nos puede llevar digamos, a catalogar la gravedad de un caso, ¿ok? La gravedad o la presentación clínica de una paciente embarazada con esta patología. Nos puede llevar también a una coagulación intravascular diseminada, que es súper frecuente en el COVID-19. Y pues además, cuando hay falla de múltiples órganos, cuando hay se asocia todo esto a estados de hipotensión, de leucopenia, de trombocitopenia, de taquipnea, esto digamos que puede favorecer la aparición de lo que es el SIC o también conocido como sepsis que induce la coagulopatía. Es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo. Coagulación intravascular diseminada, o sea, estados de verdad que son considerados como premorte en este particular, ¿ok?
y que hablan de la gravedad de los casos. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de protección en las pacientes embarazadas que tienen una indicación de ingreso hospitalario por causa obstétrica, además de COVID-19? O sea, causa obstétrica, cualquier condición referente al embarazo y aparte COVID-19. Eh, Toda paciente embarazada con síntomas o no de la infección debe ser manejada con criterios de cuidado y prevención de infecciones. Esto es algo así tan sencillo como que toda paciente embarazada que llegue es paciente COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Por esa razón siempre vamos a tener, digamos que, tratarla a ella como paciente evitando infecciones. ¿Ok? En cuanto a la finalización del embarazo, pues la vía del parto, que en algún momento tomemos la decisión de que hay que interrumpir, estará determinada por la condición obstétrica y por la gravedad del caso, ¿ok? Por la gravedad del caso en particular. Recordando siempre individualizar los casos. Entonces, no hay indicación de finalizar un embarazo si es una paciente COVID positivo, pero que está clínicamente estable, ¿ok? No hay indicación. Si fuese el caso de que tengamos que interrumpir el embarazo, pues entonces si es por la vía de parto vaginal, la atención de esta paciente se deberá realizar en la misma habitación de aislamiento a la que fue asignada, ¿ok? No, o sea, no es recomendable trasladar a las pacientes a salas de parto para atender a parto. No lo es, ¿ok? Y si fuese el caso de que hay que realizar cesárea, pues seguir y manejar los protocolos quirúrgicos convencionales para este particular, ¿ok? Como vienen viendo, y por todo lo que he venido comentando, vean que no es, digamos, la paciente embarazada no tiene gran diferencia en relación a la población en general, ¿ok? Siempre hay que tratar a la paciente embarazada de la misma manera, pues sí, tomando en cuenta todas las complicaciones que puede haber por COVID-19, pero hasta ahora siempre se ha tratado, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues de la misma manera, ¿ok? Entonces, en relación al recién nacido, debemos posponer o se sugiere posponer la limpieza de este por lo menos por 24 horas. Esto con el fin de mantener o conservar el vérmix gaseoso que como ustedes saben tiene como un efecto antimicrobiano, ¿ok? Y pues digamos que ayuda un poquito en esta parte de evitar el contagio. Y pues a todos los bebés que nazcan de madres, bien sea sospechosa, probable o con COVID positivo, ya confirmado, se deberá realizar las pruebas de diagnóstico que ya hemos hablado para, en el periodo neonatal inmediato, pues para descartar o confirmar la patología de forma temprana, ¿ok? ¿Qué pasa con la lactancia? Esto es tema también bien importante y de preocupación para las pacientes porque siempre tienen esa duda de si yo tengo COVID, ¿qué hago con amamantar a mi bebé? O sea, ¿puedo o no puedo darle de mamar a mi bebé? Entonces, sabemos que la lactancia, digamos, es un evento en el que se fortalece y se favorece esa relación y ese vínculo madre e hijo. Es de suma importancia y muchas veces los beneficios de la lactancia materna, de dar lactancia materna, superan los riesgos que hay para contagiarse de COVID-19. Entonces, no hay evidencia de que haya transmisión del virus a través de la leche materna. ¿Okay? No hay. Y esto es bien importante para las mamitas que nos están escuchando, porque ya ellas como que van a sentir como un alivio, ¿no? Este, el riesgo no es por la leche materna, el riesgo viene dado por esa cercanía de la mamita con el bebé al momento de la lactancia. Entonces, conociendo eso, tenemos simplemente que tomar algunas precauciones importantes, como por ejemplo, seguir lavándonos las manos al tocar todo lo relacionado al bebé y al bebé, ¿no? Biberones, extractor de leche, todo lo que tenga que ver con el bebé. El uso permanente y de forma adecuada y obligatoria de la mascarilla, porque bueno, de alguna manera eso evita la expansión, o sea, el que haya ese riesgo de contagiar por la cercanía, ¿ok? Y pues la mamita debería considerar extraer la leche para que una persona sana, no infectada, pues pueda alimentar al recién nacido, ¿ok? Entonces, conclusión, la lactancia materna no está contraindicada
durante el COVID, ni siquiera que sea positiva, ¿ok? La mamá, porque no hay hasta ahora evidenciado que haya transmisión del virus a través de la leche materna, ¿ok? Así que mamitas sí pueden continuar amamantando a sus bebés, pero tomando en cuenta todas estas recomendaciones de las que acabo de hablar. Entonces, para finalizar, algunas recomendaciones para seguir tratando a nuestra paciente embarazada. Aquellas embarazadas con casos sospechosos probables deben tratarse de forma aislada, ¿ok? Y las que sean confirmadas, pues tratarlas, digamos, en salas de aislamiento para este particular, ¿ok? El personal de salud siempre, siempre y en todo momento debe, digamos, tomar en cuenta las medidas de protección, ¿ok? Eh, de forma adecuada para evitar, recordemos que toda paciente embarazada es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario, entonces tenemos que cuidarla a ella y cuidarnos nosotros. Cuando sea apropiado, un ecografista experto deberá realizar una exploración en la cama, en la misma cama de la paciente, para valorar el estado fetal, ¿ok? ¿Ok? O sea, el crecimiento fetal, la cantidad de líquido amniótico y el estado de la arteria umbilical. Esto nos permite saber el estado general del feto, ¿ok? Y pues se deberá acortar el tiempo de exploración para reducir el riesgo de infección. Estudios previos no han reportado, y esto también es súper importante, no han reportado evidencia de infección congénita y actualmente no hay datos de malformaciones cuando la infección se adquiere durante el primer trimestre. En este particular estaríamos hablando de que este virus, siendo virus, se comporta de diferente manera en relación a otros virus que siempre estamos descartando en las pacientes embarazadas. Recordemos, por ejemplo, los obstetras tenemos, digamos, algunos de forma rutinaria, indicamos una serología denominada TORCH, ¿ok? Esta serología, y de hecho la palabra TORCH se conforma de las iniciales de los virus que vamos a descartar en las pacientes. Normalmente hacemos esto o indicamos esto en el primer trimestre del embarazo, porque algunos de esos virus cuando afectan, pues pueden afectar también al feto, ¿ok? Entonces, con esto que acabo de decir, no hay, hasta ahora, no hay evidencia de que si la mamita adquiere la infección en el primer trimestre, vaya a haber este riesgo de malformaciones, ¿ok? Se estaría comportando de forma diferente. Y pues, por último, en pacientes con infección confirmada, estas visitas o citas de control prenatal, pues se debe hacer todo lo posible por reagendar en caso de que no sea estrictamente necesario, ¿ok? Estamos hablando, debemos cuidar a los pacientes y debemos cuidarnos nosotros, ¿ok? Nosotros como personal de salud. Finalizo con esta frase. Dice: la solidaridad nos salva de la desesperanza y nos confirma que la vida tiene sentido cuando nos sentimos en comunidad y cuidamos del otro. Esto lo dijo una especialista educativa en interculturalidad, la señora Yolanda Rojo. Muchísimas gracias. Agradecerle a usted, doctora, por el tiempo, doctora Gabriela Rodríguez, por el tiempo que nos ha brindado y como no, pues a nuestro público también de capacitaciones Levens. Pues en este momento, pues les pedimos que nos dejen las inquietudes que tengan en nuestro chat interactivo, tanto los que se encuentran desde nuestra plataforma de Zoom, desde el canal de YouTube y también desde capacitacioneslevens.com en el área de ginecología. A todos ustedes, pues agradecerles, amigos. Doctora, pues mientras de igual manera, pues nos dejan las inquietudes quienes pues lo formulan ya en este momento. Pedirle por de favor un mensaje último para todos los participantes, dentro de ellos pues profesionales ya en la rama, doctores que están médicos también quienes se están formando a diario y como no también estudiantes quienes también se interesan de poder seguir aprendiendo más. Doctora, ese mensaje que usted nos podría otorgar a todos nosotros. Bueno, nada, yo pienso que yo creo que el mensaje más sencillo que yo puedo dar es que mientras más nos preparemos, más conozcamos de lo que estamos hablando, en este caso de nuestras patologías más frecuentes, mucho más fácil va a ser la ayuda que le podamos dar a nuestros pacientes porque pues a la final estamos trabajando en esto porque nos gusta y porque queremos ayudar al paciente y dar lo mejor de nosotros para que este paciente esté bien. Entonces, mientras más conozcamos, mientras más nos preparemos, pues mejor ayuda vamos a poder darle a nuestros pacientes. Y pues es nuestra obligación, yo digo,
de forma responsable dar una atención adecuada y pues que ayude, como bien digo, al paciente a mejorar cualquier condición. Y nosotros, particularmente los ginecostetras, pues tenemos esa bonita labor de, digamos, de ayudar a esa mamita embarazada. No, no es una vida, solamente son dos. Entonces, pues tenemos esa particularidad de tener, yo creo que un poquito más de sensibilidad y de sentirnos un poquito más compenetrados con la paciente y pues definitivamente prepararnos y dar lo mejor de nosotros para que este paciente esté siempre bien. Muy amable, doctora. Y cómo no, pues en este momento las inquietudes quienes nos hacen llegar. Lilibet Jaña nos dice, felicidades, doctora, por su ponencia. Andrea Flores nos dice, buenas noches. Disculpe, ¿está recomendando en vendaje de miembros inferiores en embarazadas con COVID como prevención de tromboembolia? Nos pregunta Andrea Flores, doctora. Bueno, pues digamos que sí es adecuado el vendaje, sin embargo, es bastante incómodo. Esto estamos hablando a nivel hospitalario, o sea, si es a nivel hospitalario, pues sí, ¿ok? Evitar la tromboembolia, pues sí se puede hacer, digamos, haciendo una compresión adecuada de miembros inferiores. Sí se realiza. Muy amable, doctora. Paula Sosa nos dice, excelente ponencia. Y como no, también agradecerles a ustedes, queridos amigos, quienes hacen posible que esta familia de Samedi, conjuntamente con Levens, pues podamos tener alcance hacia sus hogares, ¿no? Invitarles también a que puedan unirse en nuestra jornada el día de mañana. Bueno, doctora, creo que no tenemos ya ninguna inquietud. Mientras usted me permite, yo reviso dentro de nuestro canal de YouTube y también de Capacitaciones Levens, por si acaso existe alguna otra inquietud. No, más bien nos hacen llegar las debidas felicitaciones. Gracias, dicen, excelente ponencia y pues muchos éxitos, doctora. En nuestro canal de YouTube también, bueno, nos hacen llegar solamente las felicitaciones debidas, pues, como no, pues gracias por esa ponencia tan clara que tuvo para nosotros. Doctora, vemos que no existen más inquietudes. Agradecerle más bien a usted. Obviamente quedó todo claro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una última inquietud, doctora, perdón. Lili Jaña nos dice, ¿cada qué tiempo debe hacerse una prueba de COVID una embarazada? Bueno, realmente yo considero que no es necesario hacerte pruebas si no estás teniendo ninguna sintomatología. O sea, puede que sea un caso asintomático, sin embargo, no veo necesaria el tener que hacer una prueba cada cierto tiempo. Solamente si has tenido contacto, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tuve una paciente embarazada ya en el último trimestre, prácticamente ya para dar a luz, cuyo esposo se contagió de COVID-19. Para mí eso fue bien, bien complicado porque dije, o sea, ya está llegando el término del embarazo y probablemente si le da, pues voy a tener que atenderla con COVID. Sin embargo, y para que tú veas cómo son cuando una paciente se responsabiliza también de ella misma, de su situación, siguiendo las recomendaciones, se aisló ella, por supuesto su esposo estaba aislado, pero ella también se aisló, siempre mantuvo todo lo que hemos hablado, mascarilla, no compartía objetos personales con su esposo, evidentemente, y no se contagió. Ni siquiera en ese caso yo pudiera decir, hazte una prueba porque definitivamente ella no ha presentado síntomas y para haber estado tan cerca de su esposo, no hubo contagio. Entonces, no creo tan conveniente, de repente algunos difieren de mí, pero no creo tan conveniente que haya que hacerse una prueba cada cierto tiempo. Simplemente si presentas algún síntoma, puedes hacerte la prueba pasados más o menos este periodo de incubación del que hablamos y pues hacerte la prueba rápida, ¿ok? Y si es que llegaras a presentar nuevos síntomas, pues definitivamente hacer la PCR. Perfecto, doctora, muy amable. Patricia Taco nos dice, muy buenas noches. Disculpe, ¿la radiografía que se realiza a la madre embarazada no afecta al bebé? ¿Y hasta cuánto se puede realizar? ¿Cuándo sería? ¿Hasta cuándo se puede realizar? Ok. Eh,
Verán, ciertamente la radiación sí afecta al feto, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, donde sabemos ocurre la embriogénesis y pues el desarrollo, una vez que termina la embriogénesis, el desarrollo fetal, ¿no? Es riesgoso hacerla en este primer trimestre, pero tiene un número particular, o sea, son muchas radiaciones, a partir de 16, 17 radiaciones en este primer trimestre sin protección, ¿ok? Porque hay un artículo, bueno, yo soy de Venezuela y en Venezuela le llamábamos peto a este artículo, que es simplemente un delantal que, digamos, bloquea el paso de los rayos X a la mamita, ¿ok? Se le coloca esto a la mamá y se le puede hacer la radiación. No hay ningún problema y ninguna contraindicación si se usa el artículo indicado para esta situación. No estamos hablando de hacer muchas radiografías, ¿ok? En este caso particular también vamos a ver el riesgo-beneficio de si es que hay que hacer varias, pues tomar en cuenta este particular, ¿no? Pero como digo, si se usa de forma adecuada el instrumental para hacer los rayos X en la mamita embarazada, se puede hacer sin ningún problema. Perfecto, doctora, muy amable y gracias por la respuesta brindada. No tenemos más inquietudes y pues ahora sí no queremos agradecerle nuevamente por compartir con nosotros, ¿no? Éxitos en su vida laboral, doctora, en su vida personal Gracias. y pues esperamos tenerle próximamente en nuestra plataforma de capacitación. Que le vaya muy bien y pues ha sido un gusto compartir con usted. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Buenas noches. Agradecemos a la doctora por el tiempo que nos ha brindado.